Cuando aquel hombre que había estado imposibilitado durante 38 años fue sanado, dice el Evangelio, al instante el hombre sanó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Era día sábado, por eso los judíos le dijeron: hoy es día sábado, la ley no permite que andes con una camilla a cuestas. Este hombre se había entretenido recogiendo su camilla y demás enseres que tenía en ese lugar, con una sensación de bienestar nunca antes experimentada. Miró alrededor tratando de ubicar aquel joven que le había sanado, liberándolo de aquella terrible enfermedad. Pero Jesús de Nazaret, con sigilosa discreción, se había retirado de ese lugar, y con tanta gente que iba y venía, no fue posible encontrarlo. Para aquel hombre que hacía solo instantes había estado sufriendo una enfermedad invalidante, todo había ocurrido muy rápido y de una manera asombrosa, y así como de la nada había aparecido aquel joven que se dirigió a él con aquellas inusuales palabras tratándose de su caso: ¿quieres ser sano? Pero debido al trato cordial y a la mirada llena de simpatía que le brindó, percibió que había alguien que se interesaba genuinamente en su lastimera condición. Esto había cautivado completamente su atención, y este es precisamente el método que, como seguidores del Señor Jesús, el Cristo, nos dará éxito al tener contacto con la gente. El Salvador del mundo, en los días que estuvo en esta tierra, trataba a la gente, fueran mujeres u hombres, grandes y chicos, ricos o pobres, sin importar su condición, con el deseo de hacerles el bien. Le mostraba un trato amable, lleno de simpatía. Atendía sus casos, presentándoles la debida atención. Les ayudaba en sus necesidades, y al ganarse su confianza, les mostraba la trascendencia de la vida del reino de Dios, y entonces les hacía la invitación: sígueme. Para nosotros debe constituir una lección objetiva. Es necesario acercarse a la gente por medio de esfuerzos personales. Hay que aliviar a los pobres y desvalidos, atender a los enfermos, dar consuelo a los afligidos y a los que sufren por alguna causa, dar instrucción a los que necesiten y dar consejo oportuno al inexperto para prevenirles de las consecuencias del error. Si es necesario llorar con los que lloran, también alegrarnos con los que experimentan motivos de alegría. Y esta obra, acompañada del poder de la persuasión, del poder de la oración intercesora, del poder del amor de Dios, nuestro trabajo no será ni puede ser infructuoso. Por eso, cuando Jesús de Nazaret, luego de haber oído con paciencia el relato de aquel hombre, sobre todo el sufrimiento que había soportado durante tantos años, y como profeta ungido del Espíritu Santo, no solo podía comprender la angustia y la impotencia que experimentaba aquel hombre, sino que podía ver cómo había llegado a esa miserable condición, y le dirige estas palabras: levántate, toma tu camilla y anda. No había más demandas o exigencias.
Jesús de Nazaret no le pide que ejerza fe en él, pero por la obra del Espíritu Santo que confirmaba con señales y prodigios la predicación o testimonio del Evangelio a todo aquel que cree en el Hijo de Dios y que produce tanto el querer como el hacer, surgió la esperanza en aquel hombre y con fe se aferró a esa palabra y sin la menor duda ejerció con determinación su voluntad a obedecer aquella orden y sucedió el milagro. Y en la mayor discreción Jesús de Nazaret abandona el lugar. Pero podríamos preguntarnos por qué Jesús desaparece inmediatamente después de aquel milagro. Recordemos que ese lugar era dedicado al dios pagano Esculapio, dios de la medicina y la curación, porque de haberse quedado allí, no solo este hombre pudiese haberse equivocado con respecto de él, su misión, o decir que reconocía a los dioses paganos, o pensar que sanaba a los enfermos en nombre de ellos. Ese templo no era la casa de su padre, por tanto no se demoró en abandonar ese lugar. Mientras el hombre que había sido sanado, con toda la rapidez posible dejaba en orden el sitio que por tanto tiempo había ocupado, con la preocupación de encontrar a su benefactor, con paso firme, libre de esa enfermedad invalidante, daba las gracias a Dios y se alegraba por la fuerza que acababa de recuperar. Se encontró con algunos fariseos y enseguida les relató cómo había sido curado, pero le sorprendió la frialdad de estos líderes religiosos al escuchar su testimonio. Con sus ceños fruncidos le interrumpieron: hoy es sábado, la ley no permite que andes con una camilla a cuestas. Él les respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él no sabía quién lo había sanado, pues Jesús ya se había desaparecido entre tanta gente reunida en ese lugar. Esto dio lugar a un enfrentamiento más tarde con Jesús de Nazaret, que fue acusado no solo como infractor de la ley del Shabbat o sábado por haber sanado a este hombre, sino que había cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase su camilla a cuestas. La ley del descanso, que es lo que para la mentalidad judía significa la palabra Shabbat o sábado, es para el ser humano la manera de dejar en su existencia un lugar para Dios. Detener ese día las faenas es afirmar que el ser humano no será más feliz con esclavizarse a sus trabajos, sino con dar a Dios una parte que Él devolverá generosamente. En honor a la verdad, el tema del día de reposo, guardar el sábado, ha sido siempre un asunto controvertido. Ya lo declaraba el profeta Yirmeyahu o Jeremías: no salgan cargados ese día, ni hagan trabajo alguno, sino que santifiquen el día sábado como se los mandé a sus padres. Ellos no me obedecieron ni escucharon mi mandato, se pusieron duros de cabeza para no oír ni aceptar mis advertencias. Además, por medio del profeta Yezquiel o Ezequiel, allí les di mis preceptos y les revelé mis leyes, que son fuente de vida para el que las cumple. Establecí mis sábados como una señal entre ellos y yo.
para que quedara claro que yo, el Señor, el Eterno, soy el que los santifica. Yo soy el Señor, el Eterno, Dios de ustedes. Caminen según mis preceptos, guarden mis leyes y practíquenlas. Santifiquen mis sábados como una señal entre yo y ustedes, y así sepan que yo soy el Señor, el Eterno, Dios de ustedes. Ahora, en tiempos de Jesús de Nazaret, los judíos y según los fariseos, caracterizados por su legalismo, ritualismo y apego a las tradiciones, en el sábado o Shabbat estaba prohibido llevar cualquier tipo de carga. Además, el trayecto que se podía recorrer estaba limitado a un domicilio o espacio definido, generalmente equivalente a una distancia de unos 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro, desde el borde de la ciudad o lugar de residencia. Es cierto que habían excepciones, pero eran discutidas. Se permitían ciertas acciones en caso de necesidad, como sacar un animal de un pozo, aunque incluso este era objeto de debate y restricciones. Todas estas medidas habían hecho de la ley un yugo esclavizador, y el sábado llegó a perder el propósito original, tal como lo expone el profeta Yeshayahu o Isaías. Si te preocupas de no caminar en día sábado, ni de tratar tus negocios en el día santo, si tú llamas al sábado delicioso y venerable, al día consagrado a el Señor el Eterno, si tú lo veneras evitando los viajes, no haciendo tus negocios, ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz con el Señor el Eterno. Te llevaré en triunfo por las cumbres de tu país y te mantendré con la propiedad de tu padre Jacob, ya que es la boca del Señor el Eterno que lo asegura. Los escribas y fariseos habían hecho de la observancia del sábado una carga compleja de sobrellevar. De tantos requisitos de origen humano que dejó de reflejar el verdadero propósito por el cual había sido creado como monumento recordativo de la obra de la creación en esta tierra y como señal del amor y del poder de Dios. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Allí Jesús de Nazaret le hizo una clara advertencia a este hombre, que no solo se esforzara en comprender, sino también en aplicar los principios que rigen el funcionamiento del cuerpo humano y su relación con el entorno, promoviendo el bienestar y previniendo las enfermedades. Le dejó muy claro que las acciones que realizamos tienen consecuencias en nuestra salud y lo induce a volver a las leyes sanitarias escritas en las Sagradas Escrituras. Estas leyes abarcaban aspectos como la higiene personal, la alimentación, el cuidado de las enfermedades y la eliminación de desechos, cuyo propósito no solo se refería al ámbito sanitario, sino que estaban vinculadas a la conexión entre la salud y la limpieza y la relación con Dios. Se consideraba que la obediencia a estas leyes era una forma de agradar a Dios y mantener la salud del pueblo.
El que era conocido como el paralítico de Bethesda, con gratitud y gran alegría recibió las indicaciones provenientes del gran maestro de Galilea, y a todos con quienes se encontraba les refería del maravilloso milagro que había recibido. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.